Hola a todos, ¿qué tal? Soy tu nombre o nombre del canal, y les doy una súper bienvenida a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos aquí de nuevo, o si es la primera vez, bienvenidos al club. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en redes sociales y en el mundo del espectáculo, y es que vamos a hablar de Hande y Kerem, sí, esa pareja que nos ha robado el corazón a muchos, y de un misterio que los rodea, un secreto que todo el mundo comenta. Sabemos que los rumores van y vienen, y hoy vamos a intentar desentrañar un poco qué está pasando realmente. Vamos a analizar las pistas, los comentarios, las fotos, todo lo que ha generado esta especulación. Así que si eres tan curioso como yo, y si te gusta el chismecito, este es tu vídeo. Antes de que comencemos de lleno, por favor, si aún no te has suscrito, corre a hacerlo. No querrás perderte ninguno de los vídeos que subimos con mucho cariño para ustedes. Y ya sabes, activa la campanita para que te avise cuando tengamos contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por ello. Bien, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos han encendido la televisión y las redes sociales. Los conocimos en la exitosísima serie Senkalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era, sencillamente, innegable. Y no solo eso, su conexión traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas del panorama actual. La relación entre Eda y Serkan, esos personajes que interpretaban, nos hicieron soñar, reír y también sufrir un poquito, seamos honestos. Pero la magia no se quedó ahí. Hande y Kerem comenzaron una relación en la vida real que confirmó todas nuestras sospechas y, por supuesto, encendió todavía más la pasión de sus fans. Todos estábamos encantados, las fotos juntos, los gestos de cariño, los mensajes en redes, era como ver una película romántica en tiempo real. Pero como todas las historias, la suya también ha tenido sus momentos de incertidumbre. Y es aquí donde entra nuestro misterio. Últimamente ha habido una serie de sucesos que han hecho que muchos se pregunten, ¿qué está pasando entre Hande y Kerem? No se trata de una ruptura anunciada, al menos no explícitamente, pero sí de ciertos detalles que han generado dudas. Y es que, como ya sabemos, en el mundo del espectáculo, los detalles cuentan, y mucho. Por un lado, han disminuido las interacciones públicas, las fotos juntos ya no son tan frecuentes y los mensajes de amor se han espaciado. Claro, esto podría ser simplemente una cuestión de agenda, de trabajo, de querer llevar una relación más privada. Pero los fans, como buenos detectives, han notado la diferencia. Han comparado las interacciones de antes con las de ahora y, créanme, el cambio es notable. Por ejemplo, antes era común verlos comentándose las fotos con emojis de corazones y mensajes cariñosos. Ahora las interacciones son más escuetas, más formales, incluso inexistentes en algunos casos. Los fans se preguntan, ¿será que la llama se está apagando? ¿Será que hay un problema? Y claro, esto ha desatado todo tipo de teorías en redes sociales. Una de las teorías más populares es que la distancia y los compromisos laborales han afectado la relación. Recordemos que tanto Hande como Kerem son figuras muy solicitadas. Tienen proyectos en diferentes países y eso, sin duda, implica tiempo lejos uno del otro. Aunque las parejas modernas son más que capaces de lidiar con la distancia, el hecho de que sean tan mediáticos hace que cualquier pequeño cambio sea interpretado como un indicio de problemas. Luego también están los rumores de posibles tensiones por diferencias de opinión sobre la manera de llevar su relación. Algunos aseguran que Hande es más reservada y que Kerem es más abierto a compartir detalles de su vida privada. Estas diferencias, dicen, podrían haber generado ciertos roces entre ellos. Es importante aclarar que estas son solo teorías, son especulaciones basadas en la observación de los detalles y en la interpretación de los silencios. Nada de esto ha sido confirmado por ellos directamente. Otra cosa que ha generado mucho debate son las reacciones de amigos y familiares cercanos. En algunas entrevistas, ciertos allegados han evitado hablar directamente de la relación de Hande y Kerem o han dado respuestas ambiguas que, en lugar de aclarar, han generado más incertidumbre. Y es que cuando el silencio se convierte en el protagonista, la imaginación de los fans vuela libremente, creando un sinfín de escenarios posibles. Además, están las fotos que suben individualmente. Algunos aseguran que en las descripciones de las fotos se pueden encontrar pistas que hablan de sentimientos de soledad o de reflexión. Todo se analiza con lupa y cada pequeña palabra es interpretada como una señal.
Los fanáticos han llegado a hacer comparaciones entre las fotos de sus viajes, buscando indicios de si están juntos o separados. Y lo cierto es que a veces las conclusiones pueden ser sorprendentes. Por supuesto, también hay quienes defienden que no pasa nada, que todo es una invención de los medios y de los propios fans. Aseguran que Hande y Kerem son adultos, que tienen derecho a tener su privacidad y que el hecho de que no compartan fotos todo el tiempo no quiere decir que haya problemas en su relación. De hecho, algunas fuentes cercanas a la pareja han declarado que están muy bien y que simplemente prefieren mantener un perfil más bajo por el momento. Esta perspectiva es, sin duda, la más tranquilizadora para los fans. La idea de que su pareja favorita sigue junta y feliz, es, al fin y al cabo, lo que todos desean. Sin embargo, la incertidumbre sigue planeando sobre este romance, al menos hasta que ellos mismos decidan hablar al respecto. Y esa es la cuestión, la falta de comunicación directa de Hande y Kerem es la que ha alimentado todo este misterio. Han decidido mantener silencio y eso ha hecho que las especulaciones crezcan como la espuma. Y lo entendemos, ellos tienen derecho a su privacidad, a manejar su vida personal como mejor les parezca, pero también hay que entender la curiosidad y el interés de sus fans, que al fin y al cabo, son quienes los han apoyado y han seguido su carrera con tanta pasión. Hay que mencionar también que esta no es la primera vez que se habla de posibles problemas en la relación de Hande y Kerem. Ya en otras ocasiones han surgido rumores de distanciamiento, que después han sido desmentidos con fotos y declaraciones conjuntas. Sin embargo, esta vez la sensación es diferente. La falta de interacciones públicas es más notoria y el silencio por parte de ambos es más prolongado. Esto hace que muchos piensen que esta vez la cosa va más en serio. Y claro, cada nuevo rumor es un nuevo golpe para los seguidores, que ven en ellos un ejemplo de amor perfecto y una pareja que nos ha hecho creer en los cuentos de hadas. La realidad es que las relaciones son complejas y no siempre todo es como lo vemos desde fuera. La vida tiene sus altibajos y es muy probable que Hande y Kerem, como cualquier otra pareja, estén atravesando momentos de incertidumbre. Lo importante es que ellos puedan tomar sus propias decisiones y que nosotros, como espectadores, respetemos su privacidad y sus tiempos. Otro punto importante a considerar es el impacto que las redes sociales tienen en estas situaciones. En la actualidad, todo se mide por likes, comentarios y compartidos. Si una pareja no sube fotos juntos, si no se comentan las publicaciones, se da por sentado que algo anda mal. Pero la realidad es que la vida no se mide en likes. Las parejas pueden ser felices sin tener que demostrarlo a cada instante en las redes sociales. Y creo que esto es un buen recordatorio para todos nosotros. Es importante recordar que lo que vemos en redes es solo una pequeña parte de la realidad, una versión editada y en muchos casos idealizada. No debemos dejar que las apariencias nos engañen y debemos ser más respetuosos con la privacidad de los demás. Hande y Kerem son personas, no personajes de una serie, y merecen que se respeten sus decisiones, sean cuales sean. También hay que tener en cuenta el contexto cultural en el que se mueven Hande y Kerem. En Turquía, la privacidad es un valor muy importante y muchas celebridades prefieren mantener su vida personal alejada de los focos. Por supuesto, su relación ha sido muy pública desde sus inicios, pero es posible que ahora estén buscando un mayor nivel de privacidad. Y es que es comprensible que después de vivir su relación tan expuesta, quieran dar un paso atrás y disfrutar de su amor lejos de la mirada pública. Y creo que todos deberíamos respetarlo y entenderlo. La presión mediática es enorme y es normal que quieran tomar distancia por un tiempo. Al final, lo más importante es que ellos sean felices, juntos o separados. Y ahora entremos un poco en el terreno de las posibles soluciones o salidas a este misterio. En primer lugar, la opción más clara sería que Hande y Kerem hablaran directamente con sus fans, que aclaren la situación y que terminen con todos estos rumores. Pero por supuesto, eso es una decisión que solo ellos pueden tomar. Y tienen todo el derecho a mantener su silencio si así lo desean. Otra posibilidad es que las cosas se resuelvan de manera privada, sin que nosotros nos enteremos de nada. Quizá están trabajando en sus problemas, buscando soluciones y simplemente necesitan tiempo y espacio para hacerlo. Lo importante es que respetemos sus decisiones y no nos dejemos llevar por la ansiedad de saberlo todo al instante. También podría ocurrir que todo vuelva a la normalidad en algún momento, que retomen sus interacciones públicas y que nos muestren que su amor sigue intacto. O por el contrario, que decidan tomar caminos diferentes y terminar su relación.
Al final, lo único que podemos hacer es esperar y respetar sus decisiones. Y por supuesto, seguir apoyándolos en sus carreras profesionales, que es donde verdaderamente podemos seguir disfrutando de su talento. Creo que en estos momentos es fundamental que seamos comprensivos y empáticos con Andy y Kerem. No podemos olvidar que son personas que están viviendo su propia vida, con sus propias alegrías y sus propias preocupaciones. Y aunque nos guste mucho seguirlos y verlos felices juntos, no podemos olvidar que ellos tienen sus propios tiempos y sus propios procesos. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es enviarles buenas vibras, desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Y si son felices juntos, estupendo. Y si no, pues también, porque lo más importante es que cada uno encuentre su propia felicidad, sea cual sea el camino. La vida está llena de cambios y sorpresas, y lo importante es aprender a aceptarlos y a adaptarnos a ellos. Y para terminar, quiero recalcar que este vídeo no pretende sentar cátedra ni afirmar nada categóricamente. Solo hemos analizado las pistas, los comentarios y las posibles interpretaciones de lo que está sucediendo entre Andy y Kerem. La realidad es que solo ellos conocen la verdad y al final, son los únicos que pueden decidir cómo quieren manejar su relación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio e incertidumbre. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado un poco de claridad en todo este mar de rumores. Hemos analizado las interacciones en redes sociales, las posibles razones para este distanciamiento y las diferentes teorías que han surgido alrededor de esta situación. Recordemos que todo lo que hemos comentado son especulaciones y que solo Andy y Kerem saben lo que realmente está pasando en su relación. Pero lo más importante es que hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las personas y de no dejarnos llevar por la ansiedad que generan las redes sociales. Al final, todos somos seres humanos y merecemos que se respeten nuestras decisiones, sean cuales sean. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sus comentarios y su apoyo son la gasolina de este canal y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que Andy y Kerem siguen juntos? ¿Qué creen que está pasando realmente? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Además, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, corran a hacerlo, no se arrepentirán. Compartan este vídeo con sus amigos, sobre todo si son fans de Andy y Kerem, seguro que les interesa este debate. Y recuerden que aquí en el canal tenemos muchísimos vídeos más, con contenido variado y divertido, así que no duden en explorarlo. Una vez más, gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, la vida es mejor con un poco de misterio. Hasta la próxima.